Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, y si no, pues ojalá este vídeo les levante un poquito el ánimo. Hoy tenemos un tema súper jugoso, de esos que nos encantan, de esos que nos hacen hablar, opinar y, por qué no decirlo, chismear un poquito. Vamos a sumergirnos en la vida de una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento, Hande Erçel. Sí, como lo oyen. Hande, nuestra querida Eda Yildiz, ha dado de qué hablar últimamente y hoy vamos a desentrañar todos los detalles de esta nueva etapa que al parecer está viviendo. Sabemos que Hande es mucho más que una cara bonita, es una mujer talentosa, trabajadora, con una personalidad arrolladora y con un estilo que inspira a miles. Así que prepárense para un viaje lleno de información, análisis y por supuesto mucho cariño hacia Hande. Antes de que empecemos a desgranar todo esto, quiero pedirles un favor gigante: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo último del mundo del entretenimiento, las tendencias, los chismes más sabrosos y por supuesto, mucho contenido sobre nuestras estrellas turcas favoritas. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y a los que ya están suscritos, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Los adoro. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al vídeo. Bueno, como ya les adelanté, hoy vamos a hablar de Hande Erçel. Y es que en las últimas semanas, los medios turcos y las redes sociales han estado inundados de rumores y noticias sobre una supuesta nueva etapa en su vida. Una etapa que, según dicen, implica cambios importantes tanto a nivel personal como profesional. Vamos a intentar separar el grano de la paja, porque ya saben cómo son los medios, a veces exageran un poquito las cosas, o mucho. Pero sí, hay indicios de que algo se está moviendo en la vida de Hande y aquí estoy yo para contárselo todo. Lo primero que hay que decir es que Hande siempre ha sido muy reservada con su vida privada. A pesar de ser una figura pública, siempre ha tratado de mantener su intimidad lejos de los focos. Por eso cualquier información que salga a la luz genera tanto revuelo y expectación. Sin embargo, últimamente ha habido algunas pistas, algunos movimientos estratégicos, que nos hacen pensar que efectivamente Hande está preparando algo grande. Una de las cosas que más ha llamado la atención es su creciente presencia en eventos internacionales. La hemos visto en la Semana de la Moda de Milán, luciendo espectacular con looks de infarto y codeándose con grandes figuras de la industria. También ha sido invitada a prestigiosos festivales de cine, donde ha demostrado su elegancia y sofisticación. Estos eventos no solo le dan visibilidad, sino que también la posicionan como una figura relevante en el mundo de la moda y el entretenimiento a nivel global. Y esto, señoras y señores, no es casualidad. Hande y su equipo saben perfectamente lo que están haciendo. Además, hay rumores cada vez más fuertes sobre su posible incursión en el mercado internacional. Se habla de proyectos en Hollywood, de colaboraciones con marcas de renombre mundial, incluso de la posibilidad de que aprenda otro idioma para ampliar sus horizontes profesionales. Nada de esto está confirmado al 100%, pero el hecho de que se esté hablando de ello ya es significativo. Hande tiene el talento, la belleza y la ambición para triunfar en cualquier parte del mundo. Y creo que está decidida a demostrarlo. Por supuesto, también hay que hablar de su vida sentimental. Como saben, Hande mantuvo una relación con el actor Kerem Bürsin, con quien protagonizó la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air. Su relación fue un auténtico fenómeno mediático y sus fans estaban completamente enamorados de la pareja. Sin embargo, como suele ocurrir, el amor se acabó y su ruptura fue un golpe duro para muchos. Desde entonces, Hande ha sido relacionada con otros hombres, pero ella siempre ha mantenido silencio al respecto. Recientemente se le ha visto muy cercana al empresario Hakan Sabancı. Las fotos que han aparecido en los medios turcos muestran a Hande y Hakan disfrutando de viajes, cenas románticas y momentos de complicidad. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la relación, todo parece indicar que están juntos y muy felices. Hakan es un hombre de negocios exitoso, perteneciente a una de las familias más influyentes de Turquía. Si esta relación se confirma, sin duda sería un paso importante en la vida personal de Hande. Más allá de los rumores y especulaciones, lo que está claro es que Hande Erçel está en un momento de transición. Está explorando nuevas oportunidades, reinventándose a sí misma y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía y cada vez más del mundo.
Su talento es innegable. Su carisma es arrollador y su ambición no tiene límites. Creo que estamos ante una nueva Ande Ercel, una mujer más madura, más segura de sí misma y más decidida a conquistar el mundo. Pero, ¿qué significa exactamente esta nueva etapa para Ande? ¿Qué podemos esperar de ella en el futuro? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Intentemos analizarlo un poco más a fondo. En primer lugar, creo que Ande está buscando diversificar su carrera. Si bien es cierto que la actuación es su pasión y su principal fuente de ingresos, también es consciente de que el mundo del espectáculo es muy cambiante y que es importante tener diferentes opciones. Por eso no me extrañaría que la viéramos incursionar en otras áreas, como la moda, la belleza o incluso la producción. Ande tiene una gran visión para los negocios y creo que podría tener mucho éxito en cualquier proyecto que se proponga. En cuanto a su carrera como actriz, creo que Ande está buscando papeles más desafiantes y complejos. Después del éxito arrollador de Senkalkam, es probable que quiera alejarse un poco de los personajes de comedia romántica y probar suerte en dramas más intensos o incluso en películas de acción. Ande tiene la capacidad de interpretar cualquier tipo de papel y estoy segura de que nos sorprenderá con su versatilidad. Además, creo que Ande está invirtiendo mucho en su imagen personal. Está trabajando con los mejores estilistas, maquilladores y diseñadores para lucir siempre impecable y a la altura de las circunstancias. También está cuidando mucho su salud y su estado físico, siguiendo una dieta equilibrada y haciendo ejercicio regularmente. Ande sabe que su imagen es una herramienta importante para su carrera y está dispuesta a hacer todo lo necesario para mantenerla en óptimas condiciones. En cuanto a su vida personal, creo que Ande está buscando estabilidad y felicidad. Después de la ruptura con Kerem, es normal que quiera encontrar a alguien que la ame y la valore por quien es. Si su relación con Hakan Sabank se consolida, podría ser el inicio de una nueva etapa en su vida sentimental. Ande merece ser feliz y espero que encuentre el amor verdadero. Pero volvamos al tema de su posible salto a Hollywood. ¿Es realista esta posibilidad? ¿Tiene Ande el talento y las conexiones necesarias para triunfar en la meca del cine? La respuesta es, en mi opinión, un rotundo sí. Ande tiene todo lo que se necesita para triunfar en Hollywood: talento, belleza, carisma, ambición y, lo más importante, un equipo de profesionales que la respalda y la apoya. Además, el mercado latino está cada vez más presente en Hollywood, y Ande tiene una gran base de fans en América Latina. Creo que tiene muchas posibilidades de conseguir un papel importante en una película o serie de televisión y de convertirse en una estrella internacional. Claro, no todo será un camino de rosas. Hollywood es un mercado muy competitivo y exigente, y Ande tendrá que trabajar muy duro para hacerse un hueco. Tendrá que aprender inglés perfectamente, tomar clases de actuación con los mejores profesores y enfrentarse a castings muy difíciles. Pero estoy segura de que está preparada para el desafío. Ande es una mujer fuerte y perseverante y no se rendirá fácilmente. Además, Ande tiene una gran ventaja: su popularidad en las redes sociales. Con millones de seguidores en Instagram, Twitter y Facebook, Ande es una influencer poderosa que puede llegar a un público muy amplio. Esto la convierte en una candidata muy atractiva para las marcas y los productores de cine y televisión. Las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil para promocionar su trabajo y conectar con sus fans de todo el mundo. Otra cosa que me parece importante destacar es el impacto que Ande tiene en la moda. Su estilo es seguido e imitado por miles de jóvenes en todo el mundo. Cada vez que Ande aparece en un evento público, sus looks se convierten en tendencia y las marcas que viste agotan sus existencias en cuestión de horas. Ande es una auténtica influencer de la moda y su opinión es muy valorada por los diseñadores y las revistas especializadas. No me extrañaría que en el futuro la viéramos lanzar su propia línea de ropa o accesorios. Y hablando de marcas, Ande es embajadora de varias marcas de renombre, tanto en Turquía como a nivel internacional. Ha trabajado con marcas de cosméticos, ropa, joyas y productos de lujo. Estas colaboraciones le dan visibilidad y le permiten llegar a un público más amplio. Además, le generan ingresos importantes que le permiten invertir en su carrera y en sus proyectos personales. Pero más allá de su éxito profesional y su belleza física, lo que más admiro de Ande es su personalidad. Es una mujer sencilla, humilde y cercana a sus fans. Siempre se muestra agradecida por el apoyo que recibe y se esfuerza por devolver ese cariño a través de su trabajo.
Ande es una persona muy generosa y solidaria que participa en varias causas benéficas. Utiliza su fama y su influencia para ayudar a los demás y para concienciar sobre temas importantes. En definitiva, Ande Ercel es una mujer admirable en todos los sentidos. Es una actriz talentosa, una influencer de la moda, una empresaria exitosa y una persona comprometida con la sociedad. Su historia es un ejemplo de superación y perseverancia. Ha demostrado que con trabajo duro, dedicación y talento se puede lograr cualquier cosa. Y creo que esta nueva etapa que está viviendo es solo el principio de una carrera aún más brillante y exitosa. Así que, mis queridos amigos, estén atentos porque estoy segura de que Ande Ercel nos seguirá sorprendiendo con sus proyectos y sus logros. Yo por mi parte seguiré de cerca su carrera y les mantendré informados de todas las novedades. Porque como ya saben, soy una fan incondicional de Ande y me encanta compartir su éxito con ustedes. Y ahora, para ir terminando este vídeo, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de la supuesta nueva etapa en la vida de Ande Ercel, que implica cambios importantes tanto a nivel personal como profesional. Hemos analizado su creciente presencia en eventos internacionales, sus posibles proyectos en Hollywood, su vida sentimental y su impacto en la moda. Hemos destacado su talento, su belleza, su carisma y su ambición. Y hemos concluido que Ande tiene todo lo necesario para triunfar en cualquier parte del mundo. Espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Ande Ercel. Me encanta investigar y compartir con ustedes todo lo que sé sobre nuestras estrellas favoritas. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan sobre los temas que trato. Así que no duden en dejarme sus preguntas, sugerencias y opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué opinan de esta nueva etapa de Ande Ercel? ¿Creen que triunfará en Hollywood? ¿Qué tipo de papel les gustaría verla interpretar? Me encantaría saber sus respuestas. Y para finalizar, les pido un último favor: si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo es muy importante para mí. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.